Hola, ¿qué tal amigos de YouTube, de Facebook? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Yo espero que muy bien. Aquí estamos comenzando un video más, estamos acomodando el teléfono para que todo salga lo mejor posible. Permítanme un segundo. No sirve. Bueno, permítanme un segundo. Yo sé que esto es un poquito raro, pero pues ya saben, ¿no? Nosotros vamos a seguir hablando de lo que nos interesa. Más o menos ahí estamos, ¿verdad? Entonces, perdón por el pequeño atraso. Y vamos a leer algunas noticias que del día de hoy, ¿no? Para ver qué sale. A ver, vamos a ver aquí. Entonces, pues han habido algunos acontecimientos más o menos relevantes. Bueno, precisamente estaba escuchando hablar al equipo de Aristegui hace un momento, precisamente hablando de esta noticia que hoy es un titular. Dice: AMLO ve corrupción en el fallo sobre la mamá del Marro. Pues bueno, pues vamos a comentar esta parte de una vez. Resulta ser que en la detención, el mismo Marro en su video dijo que sus familiares estaban siendo torturados. También circularon algunos videos de algunos vecinos del pueblo donde lo capturaron a esta familia, y también denunciaron algunos abusos por parte de los militares, cosa que no es nada raro. Y creo que eso fue lo que, en parte fue lo que, la causa por la cual liberaron a estas personas. Pues ahí es una cuestión bastante difícil, porque a estas alturas pues el ejército pues no está para hacer ese tipo de abusos. Ahí en el video que dieron los pobladores sí se veían algunos militares haciendo cosas raras, ¿no? Como que aventando piedras o no sé. Entonces, pues aquí hay un pleito entre el presidente. En primer lugar, el presidente debería de llamarle la atención a sus fuerzas militares, Guardia Nacional, etcétera, precisamente para que no abusen de su poder. Y obviamente la fiscalía, ¿no? Que, por ejemplo, el presidente acusa que el fiscal de Guanajuato pues lleva 12 años en el cargo, cosa que es un poquito raro. Sí hay que decir que las policías municipales, estatales, las fiscalías de cada estado, dependiendo del estado, ¿verdad?, son corruptas, unas más que otras. Ya están muy corrompidas, pero pues hay una decadencia, hay un rezago. Precisamente allí Denise Dresser decía que las fiscalías tienen una falta de preparación. Pues eso habría que verlo,
porque para mí es una falta de voluntad de hacer bien las cosas. Eh, Digo, si cada quien leyera el Código Penal, el Código Civil de su localidad, la Constitución, verían que hasta un niño puede entender muchas cosas que dice ahí, no necesita uno ser muy preparado. A mí en lo personal, algunas instituciones, organismos, deliberadamente dicen, no, pues es que nos falta preparación, ¿no? Entonces, permítanme tantito, este, entonces en ese sentido, pues yo creo que no es falta de preparación, sino más bien es falta de voluntades. Entonces, bueno, ese es un titular. Eh, ¿Qué más? Vamos a ver. Vamos a ver por aquí otra cosa. Vamos a ver qué sale. El COVID ya en México lleva como unos 26,000 muertos más o menos. Este, Obviamente también está la noticia esta del secretario de Seguridad de la Ciudad de México, el Omar Harfuch, que es obviamente pues aunado a otras cosas, pues es complicado, ¿verdad? En México. Entonces, vamos a ver esto. Eh, vamos a ver, entonces en esta noticia del Marro, bueno, de la familia del Marro, pues se puede decir que todo es un desastre, tanto las fiscalías como las fuerzas armadas y obviamente los criminales, ¿no? Este, ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, vamos a leer otra de las noticias. Mm, el secretario de Hacienda Herrera, parece que tiene coronavirus. Eso se dio, fue una noticia, creo que fue el jueves o el viernes, no me acuerdo bien. Eh, en el atentado contra el funcionario Omar Harfuch, hay muchas cosas, ¿no? Los criminales tenían 3 puntos de ataque, eran 4 células. Lo que me lleva a pensar que los criminales creían que estaban en la sierra, creían que podían tomar la ciudad y enfrentarse a la policía de la Ciudad de México, eh, pues con toda impunidad. Yo no le doy crédito a los criminales, su estrategia yo creo que es un fracaso porque la Ciudad de México es un laberinto, no es fácil moverse en una persecución. Entonces, en ese sentido, pues ahí fallaron. La otra cuestión es que, pues no sé, bueno, en el video que se veía, no se veían muy organizados, como que también les faltó un poco de organización. Este, eh, Además que, pues, eh, la policía de la Ciudad de México, pues es relativamente fuerte, no puedes eludirla tan fácilmente. Más sin embargo es más penosa la situación para los criminales porque tenían armas poderosas, estaban más o menos bien equipados, este pero ni con todo y eso pudieron concretar su tarea. En este caso el funcionario sale vivo,
Entonces, eso es una mala noticia para los criminales. Eso habla de que son criminales de mala muerte. Yo, por ejemplo, puedo poner una situación, por ejemplo, el alcalde de Chalco, el que asesinaron hace unos meses, pues lo asesinaron un par de chicos, ¿no? Relativamente eran jóvenes. Este, también a este, ¿cómo se llama? Permítanme un momento. Mm, Vamos a ver, por aquí debe estar. Joel Negrete Barrera era un político morenista que escribió una carta al Marro, en la cual llama, pues, a ser más congruente con sus actos a este delincuente. Y dos personas llegaron a su tienda, ahí donde él habitaba, y lo asesinaron. Entonces, estos gatilleros que atentaron contra la vida del funcionario Harfuch, pues no son profesionales. En las fotos se veía que eran, bueno, muchos eran jóvenes, inexpertos. Se supone que este atentado lo llevó a cabo el Cártel Jalisco, que el Cártel Jalisco muchas veces presume tener vínculos con exmilitares o este mercenarios de alto nivel, muy preparados, pero pues no parece el caso. Entonces, pues básicamente hace años el crimen organizado gozaba de una buena reputación en cuestión de criminalidad, pero yo creo que pues está bajando su nivel. eh, Ahora vamos a comparar, ¿no? Fue la masacre de los Levarón. Por ejemplo, apenas se acaban de encontrar 15 cuerpos en Zacatecas el mismo viernes. Fue lo de Oaxaca también, otros 15 muertos. Entonces, parece ser que los asesinos, cuando tienen todo el tiempo del mundo en comunidades relativamente aisladas, parece ser que son muy efectivos, pero eso habla de que se están enfrentando, si se puede llamar así, a personas sin armamento. Por ejemplo, otra fue la de Guerrero, los músicos que asesinaron en Guerrero también. este eh, por ejemplo, lo del juez de Colima. Entonces, pues ya honestamente, ya viéndolo desde ese punto de vista, pues sí es un narcoterrorismo, hay que decirlo. Pero honestamente, pues les falta mucha cuestión, ¿verdad? Mucha preparación. Desafortunadamente están quedando como un montón de cobardes. eh, Cabe mencionar que, por ejemplo, en Michoacán, parece que es de los Viagras, violaron a una niña o joven que repartía comida. Entonces, en ese sentido, pues el crimen organizado en México, como ya se decía antes, no es tan organizado, no es tan capaz. Simplemente les gusta el terrorismo, sembrar el terror en la población. Entonces, en ese sentido, dice Durazo, que el crimen organizado no es un atentado contra el Estado, no lo pueden enfrentar. Sí, eso es evidente, pero cabe mencionar que muchas organizaciones terroristas eh, o paramilitares, ¿no? Sí, efectivamente es difícil para una organización paramilitar, pues como en Colombia, por ejemplo, no sé, en Medio Oriente,
es difícil enfrentarse al gobierno, eso nos queda clarísimo. Pero sí, obviamente, lo que sí hacen es actos propiamente de terroristas. Entonces, por ahí el gobierno norteamericano ya tiene entre dientes al cártel Jalisco. Hace meses quería, no sé, habría que investigar cómo va ese proceso. Quería meterlo en una lista de organizaciones terroristas. Eso de cierta manera sería bueno porque en ese sentido muchas policías ya no podrían hacer negocios con estos criminales, y todo parece ser que estas cosas, eh, no estoy seguro, pero parece ser que es por la extradición del Menchito. Parece ser eh, que por ejemplo también cabe mencionar que en el Culiacanazo los criminales atentaron contra la vida de civiles, de familias de militares desarmados. O sea, nomás para que ustedes se den una idea de qué clase de personas son. Eh, eh, a ver, vamos a ver, 21 de febrero. Bueno, aquí tengo fechas de la extradición del Menchito. La entrega se produjo el 20 de febrero en la frontera Arizona-Sonora. Pues parece ser que esto también fue un detonante de, de esta situación, aparte de la congelación de cuentas, etcétera, etcétera. Eh, es todo un desastre el crimen organizado, volvemos a decir. Se habla o se rumora de alianzas del cártel de Santa Rosa eh, con el Mayo. Precisamente el Mayo está en guerra, parece ser, con los de Sinaloa, etcétera, etcétera, etcétera. Es toda una situación penosa y desorganizada todo esto. Y para rematar, pues desafortunadamente los ejércitos, o el ejército, la Guardia Nacional, pues no está haciendo su tarea como debiera. O sea, todavía para empeorar las cosas. Allí el presidente, pues yo creo que debería de llamar la atención, eh, muy rígida, muy enérgicamente, perdón. Entonces, pues como ya les comentaba, el atentado contra el funcionario Harfuch, pues fue muy, eh, eh, no tuvo muy buena logística. este Desafortunadamente murieron personas inocentes a todo esto, ¿verdad? Entonces, pues es grave. eh, entonces, ¿qué más? A ver, vamos a ver. Vamos a ver por acá, a ver qué más hay. Eh, También detuvieron al Puma en San Luis, parece que es el cofundador del cártel de Santa Rosa. Este, el viernes, cuando fue el atentado, inmediatamente detuvieron a 12 personas en el momento. Personas que no utilizaron todo su armamento, cabe mencionar. Y posteriormente se detuvieron a otras personas.
iban de salida, iban ahí por Tlacomulco, y ya después en Tláhuac detuvieron a otro, al Vaca, al famoso Vaca. Entonces, pues parece ser que el crimen organizado quiere reestructurarse. Parece ser que el cártel Jalisco quiere una alianza con el cártel de la Unión Tepito. A ver, vamos a ver otro detenido por acá. En Tlaxcala fue aprendido Loco Telles, alias Oscar, alias el Loco Telles, fue detenido en Apizaco, Tlaxcala. Es un operativo conjunto entre la Procuraduría General de la Justicia de Tlaxcala en colocación de la Fiscalía y colaboración con la Fiscalía General. Puebla. Bueno, es líder de una de las bandas más violentas de robo de combustible, robo en carreteras, narcotráfico, secuestro, homicidios y otros delitos. Bueno, más detenidos y más detenidos. Fíjese que estaba yo viendo un video de la película de Cantinflas, una película de los años 70, quiero yo pensar, donde habla de la democracia, de la burocracia, perdón. Y precisamente habla de esa burocracia, ¿no? De ese elefante reumático, de ese elefante blanco que no se puede mover. La escena era un montón de ciudadanos tratando de hacer algunos trámites y todos los burócratas pues sentados, clásico burócrata mexicano. Eso es el de los años 70, creo. ¿Quién iba a pensar que esa burocracia hoy nos iba a traer este estado fallido? Porque todo empezó desde ahí, ¿no? Desde ese pues anteriormente, por ejemplo, un burócrata pues aceptaba una mordida, un soborno. Básicamente anteriormente se decía en México que a un burócrata le tenías que pagar, o sea, ya tiene un salario y le tenías que pagar por hacer su trabajo. Así a ese grado estaba de corrompida la México, ya en esos ayeres, hace 50 años más o menos. Pero hasta cierto punto era algo inofensivo porque pues era todo burócrata, ¿no? Estás hablando de papeles, documentos, folios. Pero hoy en día el crimen, y en este caso el gobierno, ha sido el maestro, ¿verdad? Porque por ejemplo vemos a los cárteles repartiendo despensas, créditos. Entonces ahí el gobierno fue el maestro, ¿no? En cierta manera el gobierno les enseñó a los cárteles cómo operar. Entonces, pues ya desde ese entonces ya había mucha corrupción en México y todo eso pues hoy nos da como resultado lo que hoy vemos. Entonces, pues vuelvo a decir que no iba a pensar que esa pequeña corrupción pues hoy nos iba a traer estos grandes problemas. Entonces, lo que sí me gustaría recordarles a los criminales que pues la guerra de las drogas pues es entre ellos mismos. Precisamente aquí hay un video de hombres armados interrogando es el cártel de Sinaloa, que pues hay un pequeño audio, ¿no? No les voy a pasar el video, pero ¿Cuál era tu función? Comandante.
¿A qué cártel pertenece? Cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Tu nombre? José Armando Martínez Campa. ¿Cuál era tu función? Sicario. ¿A qué cártel pertenece? Cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, es un pequeño audio del video que también circuló hace unos días. Miembros del cártel de Sinaloa interrogando al miembro del cártel de Jalisco. Al final uno de los sicarios dice, pues nos abandonaron, aquí los comandantes, pues sus jefes. Es una vida penosa la de los sicarios, honestamente. En algo sí tiene razón el marro. Le dice al mencho viejo gonorriento, pues sí, desafortunadamente es una vida muy corrompida. Entonces yo sí le recuerdo a los sicarios abiertamente que pues la guerra de las drogas es entre ustedes, no tienen por qué meter a gente inocente, porque ese es un negocio, hay que verlo así. Hay una demanda de la droga, tanto en México como en Estados Unidos, y también hay que decir que México pues es el trampolín del mundo, en este caso el trampolín de las drogas. Hay operadores de diferentes carteles en Perú, en Bolivia, en Colombia, que hacen tratos con los cárteles de esos países para el trasiego de sus drogas. Entonces, para los criminales en México, pues sí es una bonanza, hay que decirlo, las drogas, porque no solamente es lo que se produce o se fabrica aquí, sino lo que llega del exterior. Y obviamente pues aquí tenemos un grave problema, las armas que vienen de Estados Unidos. Pero en ese sentido hay que recordarles a los narcos que la guerra es entre ustedes. Pues obviamente es una pena, pero pues así es. Los narcotraficantes o el narcotráfico se dice que es un poder de facto. Es un poder que no está reconocido por la ley ni por la ciudadanía, por la sociedad, pero es algo que se da, es un fenómeno social que se da y hay que reconocer lo que está sucediendo. Pero pues ahora sí que yo creo que como todo negocio tiene sus reglas y pues ustedes como criminales pues deben de cumplir esas reglas, que pues la guerra es entre ustedes, ¿no? La guerra no tiene por qué involucrar a personas ajenas, y muchas veces los criminales asesinan a gente inocente y lo dicen, ¿no? Para calentar la plaza. Muchas veces asesinan gente inocente precisamente como una estrategia mediática para afectar al político que favorece al bando contrario, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues en ese sentido sí hay que hacer un mea culpa de ahí de los hay que hacer un mea culpa ahí de los criminales, que deben ser pues más disciplinados, ¿no? También hay que reconocer, pues son hombres que mueren por una causa, un ideal que ellos creen prudente, tal vez. No todos son tan indisciplinados. Hubo alrededor de 16 muertos ahí en la guerra del Mayo Zambada contra los chapitos, o el ruso también, el famoso ruso. Entonces, pues es gente que cree que está haciendo algo bueno, quiero yo pensar. Supongo yo que de criminales a criminales, de sicarios a sicarios. Pero pues así son las cosas. Pues nada más es ser más profesionales, ¿no? También obviamente que pues las armas, ¿no? Que cruzan de Estados Unidos hacia México,
pues sí, es algo que desafortunadamente nos afecta muchísimo, ya que pues un arma le cambia la mentalidad completamente a una persona. Entonces, pues sí es algo difícil. En ese sentido, pues se puede decir que el crimen organizado de cierta manera está moviendo sus piezas, está tratando de hacer una reestructuración. En ese sentido se puede decir que el crimen organizado o las mafias mexicanas, pues también se puede decir que están en una decadencia. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado porque, pues en algunos de los casos hay gente con, pues ya muy, ¿cómo se puede decir? Con idea de las cosas muy atrasada. La gente tiene idea de las cosas muy, pues ya una idea muy rezagada. Apenas creo que fue el jueves que el gobierno federal, el presidente estuvo en Texcoco y parece ser que dio un mapa del Estado de México, de los diferentes grupos criminales que se disputan pues el territorio, ¿no? Aquí en la parte oeste del Valle de México parece ser que opera la familia michoacana y el cártel Jalisco, y que en este territorio hay una disputa por el territorio, por las plazas. Entonces, que eso también es algo muy frecuente, ¿no? Cuando un cártel se vuelve muy poderoso, resulta ser que le salen muchos enemigos, ¿no? En este caso el cártel Jalisco pues tiene muchos enemigos, está buscando aliados, de hecho. Entonces eso también es un fenómeno importante porque pues es que eso precisamente por tanta corrupción que hay en el gobierno o ha habido en el gobierno, precisamente el criminal cree que puede tener al país en sus manos. Entonces van haciendo organizaciones tan grandes, y a veces el gobierno le acepta el soborno a una organización, le acepta el soborno a otra organización. Finalmente el gobierno es el culpable de todo esto, porque yo creo que en México debería de haber, no sé, por lo mucho 20 organizaciones criminales, no más. Más sin embargo, creo que hay alrededor de 80, 90 organizaciones criminales, células delictivas, que muchas veces salen o surgen pues a veces surgen en un momento, pues, ¿cómo se puede decir? Muy inconveniente, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hace poco surgió la célula delictiva de Ciculán, que se ponía a las órdenes del cártel Jalisco. Entonces yo creo que esta parte tan cosmopolita de las mafias mexicanas, sí es bastante la responsabilidad que se le puede achacar al gobierno, ya que el gobierno muchas veces ha tenido en sus filas a pues personas como García Luna, como Calderón, como Fox, como Peña Nieto. Entonces esas personas pues obviamente han hecho de México un país muy prolífico para la delincuencia. Entonces en ese sentido pues sí tiene mucha responsabilidad el gobierno. Entonces yo creo que gracias a la corrupción tan vasta que hay en el gobierno,
pues es que los operadores delincuenciales, las organizaciones criminales, pues han tenido un gran éxito, por así decirlo, en México. Entonces, permítanme. Entonces, es un desorden completamente México. Aparte, no se diga, por ejemplo, las policías o el ejército que cometen crímenes de Estado, que desafortunadamente en México también es un fenómeno muy frecuente. Entonces, México necesita mucha disciplina, mucha organización, del gobierno, de los criminales, del ejército, de las Fuerzas Armadas, de las policías. Por ejemplo, la corrupción, estaba yo analizando, la corrupción se da en todos los países. La corrupción no es un fenómeno social que se dé en cierta región, se da en todo el mundo. Pero hasta cierto punto la corrupción es necesaria. ¿Por qué es necesaria? Porque la corrupción, pues precisamente es como una plataforma donde se puede negociar, en este caso con organizaciones criminales, se puede negociar cierta pacificación. Es decir, las autoridades acceden al soborno con tal de dejar trabajar a ciertos grupos criminales, pacíficamente. Esa es la encomienda, pues, de la corrupción en este caso, que se trabaje pacíficamente. ¿Por qué? Porque pues siempre va a haber la droga, siempre va a haber el narcotráfico, el robo, la extorsión, pero cuando esas organizaciones ya quieren pisar más allá de sus límites, pues eso ya no es lo adecuado. Desafortunadamente las policías, los gobiernos, los gobernadores no lo entienden así. Por ejemplo, es el caso de Guanajuato, ¿no? Que es muy violento, que los gobiernos de ahí, las fiscalías de ahí, de ese estado, pues lo han permitido, ¿no? En todos estos años. Entonces yo creo que los gobiernos deben de poner límites, ¿no? Pues a las diferentes células delictivas, cosa que no ha podido hacer. Pero obviamente, por ejemplo, ahí el gobierno mexicano también debe de hacer un poquito de análisis, porque otros países como México, pues obviamente hay muchas operadores o criminales o células delictivas, y los gobiernos les hacen frente, de frente, pues, agarran el toro por los cuernos. Aquí en México no. Aquí en México desafortunadamente ha habido narcopresidentes, narcodiputados. Entonces, esta acotación que hago es precisamente para señalar que otros gobiernos sí pueden manejar el tema de la delincuencia. Ahora sí que los gobiernos, por ejemplo en Brasil, parece ser que ha habido una disminución del delito, porque pues ahora sí que a los criminales les dan con tubo, ¿no? Les dan con todo. En Estados Unidos, por ejemplo, es claro que los criminales tienen un límite. En Europa también. Entonces, pero en México no. En México, por ejemplo, a los mexicanos todavía les cuesta decir mucho la palabra terrorismo, que por ejemplo el terrorismo viene tipificado, está tipificado en el Código Penal. No sé, no me acuerdo si ya lo habíamos leído en los videos, pero lo voy a leer otra vez. Déjenme lo busco rápidamente.
genocidio. Genocidio. A ver, dice delitos contra derechos internacionales. Terrorismo, dice aquí. Bueno, sabotaje. Dice, se impondrá pena de prisión 15-40 años de 400 a 1200 días de multa, sin perjuicio de las penas que corresponda por otros delitos que resulte. Dice, a quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radioactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiación, explosivos o armas de fuego, o por incendio, incendio, eso sí lo hace el Marro y otras organizaciones, inundación o por cualquier otro medio violento realice en territorio mexicano actos en contra de bienes, personas o servicios de un Estado extranjero o de cualquier organismo u organización internacionales que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para presionar a la autoridad de ese Estado extranjero, o obligar a este o a un organismo u organización internacional para que tomen una determinación. Bueno, aquí analizando un poquito, dice para presionar a la autoridad de ese Estado extranjero. Pues, por ejemplo, el cártel de Jalisco ya se puede decir que es una organización internacional. El cártel de Sinaloa también es una organización internacional, tiene brazos por varios países, Europa, Asia, Sudamérica, ambos organizaciones. Pues habría que entender un poquito más el artículo, pero pues es que, por ejemplo, dice de un Estado extranjero o de cualquier organismo u organización internacional. Pues ya el cártel Jalisco es una organización internacional. Les vuelvo a decir, el cártel Sinaloa es una organización internacional que está provocando miedo o pánico en la sociedad. Entonces, no sé por qué aquí en México les cuesta tanto decir eso. Ya les vuelvo a mencionar, norteamericanos, pues ya tienen una recompensa por el Mencho, obviamente, y pues no sé cómo vaya ese proceso de volver al cártel Jalisco una célula terrorista. Entonces, pues yo creo que hay que llamar las cosas por su nombre. Si ya estas organizaciones ya brincaron esa barrera, ya pasaron esa barrera, ese límite, pues así deben de ser tratados, obviamente. Pero bueno,
eso ya depende de nuestros gobiernos, en este caso del gobierno mexicano. Eh, pues ya sería cuestión de ellos. Entonces, también es un mensaje a las policías estatales, municipales, porque efectivamente, pues muchas veces están coludidos con estas organizaciones y pues desafortunadamente a veces protegen a terroristas, propiamente dicho. Entonces, pues también es hacer un acto de conciencia ahí, ¿no? De todas estas cosas que están llevando a cabo. Y sí, como dice el presidente, ¿no? A la ciudadanía no proteger a criminales. Pues también los ciudadanos, yo creo que deben de ponerse a pensar un poquito, pues los actos delictivos que están haciendo o que están protegiendo, ¿verdad? Entonces, más o menos ya llevamos aquí 46 minutos de video. Entonces, vamos a ver si hay una noticia un poquito interesante por aquí que podamos hablar. Vamos a ver qué podemos vamos a ver qué podemos encontrar por aquí, a ver si podemos hacer un video de 1 hora más o menos. Dice, cae el Mochomo ligado a la desaparición de los 43. Irán emite orden de arresto contra Trump. Eso es algo un poquito inusual, ¿verdad? Otra noticia relevante es la visita del presidente Andrés Manuel a Estados Unidos. Parece ser que el Tren Maya también está siendo el juez, o hay jueces que están parando la construcción del Tren Maya. Eso también es una noticia relevante. Allí sigue habiendo alguna, en el norte del país sobre todo siguen habiendo decomisos de armamento procedentes de Estados Unidos para supuestos grupos golpistas.
Entonces eso también llama un poquito la atención. Bueno, ya no encuentro más noticias que comentarles por hoy. Entonces, queridos amigos, pues yo los dejo por el día de hoy. Pues en lo que a mí respecta, las organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación, pues ya son básicamente terroristas, por definición son terroristas. Sí, efectivamente aquí en México hay mucha tolerancia al terror. La gente, pues hay que decirlo, ¿no? Pues se ha acostumbrado a esa parte, a esas cuestiones. Pues eso también habla de la sociedad mexicana, pero eso no quita o no deja que podamos definir a estas organizaciones como terroristas. Pues obviamente las autoridades en México pues les falta voluntad para hacer este tipo de indicaciones. Entonces en ese sentido pues esa falta de voluntad pues pues de cierta manera los hace cómplices. Entonces pues sí, es un estado muy decadente de México. Entonces yo me despido por el día de hoy. Acuérdense de cuidar mucho a sus mascotas, a su medio ambiente. Vigilen mucho a sus políticos, a sus magnates. Ya vamos saliendo de la pandemia del coronavirus, ya van a empezar a abrir a cierto grado de capacidad en los restaurantes de la Ciudad de México. Aquí en el Estado de México creo que va a haber una semana desfasado todo esto. Entonces, pero ya poco a poco vamos saliendo de esta situación. Pero bueno, tal pues, se cuidan mucho y bye bye.